Bé, seguim endavant amb el de Far a Far i molt ben acompanyats. Acaba d'arribar ara mateix a l'estudi de Ràdio Illa el notari de Formentera, en Javier González Granado. Molt bon dia, Javier. Buenos días. Bé, Javier, avui ens volies parlar de l'obra i d'una personalitat molt rellevant en el món del pensament actual. Yo creo que de uno de los top 10 del pensamiento actual, no solo de España, sino del mundo, es el profesor Antonio Escotado. Él ha sido guitarrista, jugador de ajedrez, profesor de la UNED, sociólogo, filósofo, jurista, traductor, autor de obras como Realidad y Sustancia, Rameras y Esposas, Caos y Orden, Historia General de las Drogas, y hoy nos presenta Los enemigos del comercio. Molt bé, no sé si el podem saludar a l'altra banda del telèfon. Muy buenas, Antonio Escotado. Muy buenas. Antonio. Buenas. Mira, vamos a hablar de Los enemigos del comercio, una historia de las ideas sobre la propiedad privada, una obra colosal que arranca a finales de los 90, de un planteamiento a priori sencillo de Antonio Escotado, determinar quiénes y cuándo han sostenido históricamente que la propiedad privada es un robo y el comercio un instrumento al servicio de ese robo. Pero este planteamiento, Antonio, surge de una necesidad personal. ¿Qué motivos te llevan a enfrascarte en esta búsqueda que dura ya, ¿cuánto? ¿14 años? 14 años llevo con esto. Pues mira, precisar la historia del movimiento comunista, que de paso es precisar la historia del movimiento liberal, porque yo tenía ideas sobre esto, pero bastante inconcretas, con muchas lagunas. Además, gran parte de la información que tenía venía sesgada, es decir, era pro o era contra, y lo que me interesaba es un poco restablecer qué fueron las cosas, para saber un poco qué son. Muy bien, para ello haces un recorrido histórico apasionante por la propiedad privada que surge para Occidente en Grecia y Roma como un derecho absoluto que llevaba a extender la propiedad de las tierras literalmente por arriba hasta el cielo y por abajo hasta los infiernos. Sin embargo, el ocaso de Roma supuso ya el primer varapalo para esta tradicional concepción absolutista de la propiedad y le surgen los primeros enemigos. Antonio, en el nombre de Dios, ¿esto es así? ¿Son los cristianos los primeros comunistas? Pues antes que los cristianos son los celotes judíos, o sea, los primeros integristas. La secta esenia, aproximadamente hacia el 60 antes de Cristo, es cuando se reinterpreta el mandamiento de no hurtar como mandamiento de no practicarás el comercio. A propósito de esta relación cristianismo-comunismo, te traslado una pregunta que nos han hecho llegar algunos... Bueno, perdóname un momento, Sí. La cuña mía, o sea, los esenios llegan a tener como figura más destacada a Juan el Bautista, un profeta, que tiene una relación de primo hermano con Jesucristo. Con el mismísimo Jesucristo, sí. Y a propósito de esta relación, algunos oyentes nos han hecho llegar algunas preguntas y en concreto nos dicen si crees que el comunismo hubiera sido posible sin el sustrato moral del cristianismo, es decir, sin ese abono previo que supuso el cristianismo, ¿habría medrado en Europa el comunismo o no será que la mente humana es terreno propicio para la siembra de utopías? La mente humana es terreno propicio para la siembra de utopías, desde luego, porque tiene algo de terca y de cerrada a la novedad, pero por supuesto sin el cristianismo no tiene sentido el comunismo. El comunismo es el protocristianismo. Y a la inversa también. Bueno, a la inversa lo que pasa es que violenta el curso histórico. Bien. Ten en cuenta que cuando el cristianismo se libra del comunismo es con la Reforma, claro. O sea, con Lutero, Calvino, Zwingli, etcétera. Y también con el desarrollo de que en España es la Escuela de Salamanca, o sea, con el espíritu de Trento. Bien, Antonio, siguiendo este recorrido histórico, encontramos que pese a la Iglesia, en la Edad Media, la propiedad privada y el comercio encuentran mecanismos de defensa. Si nos lo explicas, y citas en tu primer tomo de esta obra la importancia de la función del notario, expresamente lo calificas de héroe en el siglo XI, yo no puedo más que agradecértelo. Sí, es que es verdad. Y también nos hablas de la letra de cambio, ambos como instrumentos de crédito que logran eludir la normativa sobre la usura. ¿Por qué es tan importante el papel del crédito en el avance económico? ¿En qué radica el éxito de ese artificio que supone equiparar una simple promesa de pago al dinero en efectivo? Pues porque sin inversión los negocios no salen. Es imposible llegar a montar una cosa que llegue a generar demanda y empleo, etcétera, sin tener
falta un capital. Y ese capital se puede encontrar de muchas formas. O sea, ahí ya entraríamos en lo que podemos llamar la teoría de formación del capital, pero me temo que eso ya nos desvía del tema. Pero en cualquier caso también podemos convenir que un exceso de crédito o una mala gestión del crédito conduce al colapso. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay un antes y un después del descubrimiento del papel moneda, que lo lanza el Banco de Inglaterra a principios del siglo XVII, si no recuerdo mal, y que es el que va a permitir las grandes inversiones, las correspondientes a las megafábricas, que empiezan siendo de textiles, y luego acaban siendo fábricas de fabricación de maquinaria. Muy bien. En cualquier caso, siguiendo por aquel recorrido histórico, en el Renacimiento encontramos nuevamente otra vez un campo fértil para la proliferación de literatura utópica. Tomás Moro, Campanella, y esto ya enlaza siglos más tarde con lo que calificas de comunismo ilustrado en la Francia prerrevolucionaria. Alguno de ellos incluso anticipa el concepto de plusvalía, vinculado no al trabajo industrial sino al agrícola. Pero, ¿qué recibe Marx de toda esta corriente de pensamiento? Pues bueno, la verdad es que me parece que a Marx le hubiera bastado con sus lecturas de juventud del Evangelio, porque él fue muy pío y muy sensible al espíritu evangélico de joven, pero sí que lee, claro, el libro de Morelli, el famoso Código de la Naturaleza, que inspiró la revolución la fallida golpe de revolución de Babeuf, la conspiración de los iguales. Pues claro, ese texto donde decía, entre otras cosas, todo ciudadano será mantenido desde el nacimiento hasta la muerte por el Estado. Pues claro, eso le influyó bastante, porque uno de los problemas de Marx era ganarse la vida, porque cada vez que tenía dinero lo despilfarraba. Y luego, por otra parte, se negaba a trabajar, de modo que estaba el hombre continuamente dando sablazos. Sería lo que tú calificas de intelectual en el peor sentido de la palabra, un concitador de resentimientos. Claro, pobre hombre, si es que la verdad es una vida durísima, a ver que se mueren de frío y de hambre 3 hijos tuyos, y que ahí estás y que tampoco sales a trabajar para ganarte un jornalito y que puedan encenderse la calefacción y puedan comer bien. Escribir solo. Es tremendo. Sí, bueno, es un poco como si le hubieran dicho a Jesús quedarse en la carpintería de su padre, en vez de salir a predicar. Muy bien. Antonio, has insistido, y yo hasta donde te he leído puedo confirmar es así, en la neutralidad valorativa de los enemigos del comercio. Tú te has limitado a un análisis de lo real, de lo que ha existido históricamente, pero tú no a la utopía y al idealismo y al mero voluntarismo es absoluto. Es decir, no se trata solo de que las manifestaciones reales del marxismo hayan acabado en fracaso, sino que nunca habrá un comunismo bueno. Hombre, a mí no me extrañaría que cuando se descubran fuentes realmente prodigiosas de energía, o sea, por ejemplo, el motor de fusión, haya algo parecido a un salario social, y todas estas cosas que ahora son, digamos, tensiones derivadas de que unos tienen menos que otros, bien podrían solventarse. ¿No es utópico este planteamiento? No sé, no te creas. O sea, el salto que hemos tenido tan extraordinario en cuanto a capacidad adquisitiva en los últimos 2 siglos, yo lo valoraría aproximadamente pues en 500 puntos en total de ventaja. Significa que si teníamos antes un melón, ahora tenemos 500, por supuesto. No vamos a tener 500 melones, nos basta con uno y los 499 restantes los convertimos en otra cosa. Pero la relación del hombre con la generosa naturaleza va mejorando a través de la técnica. Y entonces parte del problema que es del comunismo es un problema material de distribución de bienes. Lo que pasa es que hay otra parte, la del rencor, que esa no se soluciona con una distribución de bienes más igualitaria. O sea, el odio de Marx a las clases no es un odio a una entidad fija como una
casta, un estamento, de gentes que han nacido así y morirán así. No, lo que más odia es lo que tiene la clase de movilidad, es decir, de fruto de empeño personal y de suerte. Eso es lo que le molesta. Lo que más odia no es el rico, sino al nuevo rico. Al que puede cambiar. El merecimiento. Al que pone un poco en ridículo al que no lo tiene. Por el esfuerzo individual. Claro. El tesón, la humildad para estudiar y aprender. Muy bien, nos llega una pregunta desde un oyente de Ibiza. ¿Qué grado de responsabilidad, si es que lo tienen las políticas liberales económicas en la situación actual? ¿Y por qué nadie toma en España la bandera del liberalismo social? ¿Tú no lo harías, Antonio? Hombre, pues es que voy poniendo granitos de arena, como puse con el Tratado de las Drogas, y también intento poner un granito de arena aquí, pero por favor, ya la edad que tengo, me parece que deben encargarse otros. Desde luego. Yo ya he hecho mi parte. Desde luego. Enlazamos con este tema que comentas. Sostienes que enfrentarse a un fenómeno tan complejo como es la realidad social desde una óptica simplista que no entra en el detalle, y la realidad ofrece detalles hasta el infinito, es causa del fracaso de los planteamientos utópicos. ¿No ocurre algo similar en el planteamiento prohibicionista frente a las drogas, con su promesa de una sociedad futura libre de drogas? Al fin y al cabo se trata de coartar la libertad individual en aras de un futuro idílico. ¿Quiénes son? Claro. Sí, es otra Arcadia, la Arcadia sin drogas. No en vano, la cruzada contra las drogas empezó contra el alcohol. Fue simultánea, o sea, se prohibió simultáneamente alcohol, tabaco, opio, morfina y cocaína. Esos fueron los elementos malignos iniciales. Luego, claro, el catálogo se ha ido haciendo inmenso, y a los americanos promulgaron hace no mucho una ley de análogos que decía que no solo los miles y miles ya clasificados, sino cualquier análogo también será perseguido de la misma manera. De momento eso es algo impensable desde el punto de vista de la legislación penal española, ¿entendemos? Bueno, es bastante gracioso porque al aceptar la figura del delito provocado, el Tribunal Supremo Español cambió mucho, digamos, las costumbres que habían instaurado los americanos, porque dejó de apoyar la figura del agente provocador, es decir, del policía disfrazado de traficante que así servía de gancho y que por otra parte así tenía derecho a importar, detentar y vender drogas él mismo. Induciendo la comisión de delitos, al fin y al cabo. ¿Perdón? Induciendo la comisión de delitos, al fin y al cabo. Claro, por supuesto. Antonio, el agente provocador, pues lo que provoca son delitos. Claro. ¿Realmente hemos asistido al final de la guerra contra las drogas? ¿Qué nos espera, en tu opinión, en el plano legislativo en los próximos años? A mí me parece que ya estamos en una fase de armisticio, pero esta cruzada, como las demás, se irán entre susurros. Nunca el cruzado que ha perseguido el libre pensamiento o la desviación sexual o los contactos con la magia ha cogido en un momento y ha dicho: señores, perdonen, me he equivocado, han muerto cientos de miles de personas o millones por esto, pero yo estaba equivocado, lo siento. Esto no se va a producir, no se ha producido y no se producirá, de modo que la forma que tienen de arreglarse estas iniciativas, como decías tú, de Arcadia feliz, es, pues bueno, a la chita callando. Bien. Esto en el ámbito... ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí. Imagínate, muy en particular, Ibiza y Formentera, la cantidad de droga que circula por ahí, de drogas ilegales. Sí, es cierto. Esto en el ámbito social y legislativo. En el ámbito farmacológico, fallecido Albert Hoffman, retirado Alex Shalgin, ¿crees posible el surgimiento de algún químico que nos deje alguna sustancia como la LSD o la MDMA que marquen una época histórica, o por el contrario el catálogo de sensaciones humanas ya está explorado y lo que venga serán siempre sucedáneos de lo que ya ha existido? Pues sí, que en parte sí, en parte no. Primero, que lo de la profecía se me da fatal. Es más, me causa alergia cutánea cualquier tendencia a anticipar el futuro. Y segundo, que hay muchas drogas que están todavía por introducirse sólidamente en el flujo de las sociedades. Me refiero sobre todo a
variantes como la del 2CB, que es una droga que en un cierto margen de dosis es extraordinaria, pero en cuanto empiezas a pasarte se convierte en una droga aterradora. Y la gente, si sigue pasándose, se tirará por la ventana porque se siente tan mal que no hay, la única forma de salir fuera de sí es matarse. Este tipo de droga que llevan consigo su autocontrol me parece que se irá desarrollando cada vez más. Muy bien. Antonio, ¿qué fue y qué es Ibiza para ti? Oh, un paraíso no imaginario, un paraíso real, con todo, con norte, sur, este y oeste. Lo pasé fenomenal. Eso no quiere decir que no lo pase ahora bien, ¿eh? La verdad es que mi vida ha sido francamente satisfactoria, incluso durante aquel añito que estuve en la cárcel. Pero Ibiza es que tiene como una naturaleza benévola. Yo diría que cualquier persona, nada más estar situada ahí, ya tiene un plus. Bien, Antonio, sabes que estamos en la isla pequeña al sur de Ibiza. Solo desear que si en alguna ocasión tienes a bien visitarnos, serías muy bien recibido por aquí. Ay, pues no te creas que a lo mejor te visito, porque es que me da mucha curiosidad Formentera. Pues aquí estamos, Antonio. Un saludo.